¿Qué tal, mis hermanos? Aquí continuamos nuevamente alabando a nuestro Dios y sirviéndole cada día. Que nuestro Dios nos dé la fuerza para continuar adelante. Porque Él es soberano, Él es Dios, Él es poderoso. Solo Él tiene el control de todas las cosas. Alabemos a nuestro Dios, sirvámosle a Él. Porque Él sí sabe darnos lo que necesitamos. Hemos vivido tiempo de pandemia, pero por la gracia de Dios estamos pasando. Sigamos obedeciendo. Es importante obedecer a las normas. No nos salgamos de la obediencia, porque el desobedecer trae caos. Y usted lo sabe. Y la Biblia nos lo muestra. Y vamos a ver algunas de las cosas que pasaron por la desobediencia. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Una vez más, Señor, nos gozamos en ti, Señor, porque sabemos que tu presencia está en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tú sigas fortaleciendo nuestra vida, Señor, y que nosotros podamos seguir adelante gozándonos en ti, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, porque en ti hay vida, Señor. Llénanos, Padre, de tu amor y de tu paz, Señor. Gracias, Padre. Maravilloso y bondadoso, Señor. Gracias, Señor. Te alabo por todo, Señor. Me gozo en ti, Señor. Gracias, Señor. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Sigamos alabando al Señor. Y vamos a tener nuestra cita bíblica, como habíamos dicho, continuando con lo que habíamos comenzado anteriormente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 31. Algo que sucedió con Saúl. La vida de Saúl, cómo fue decayendo. Dice el libro de 1 Samuel capítulo 31, los versículos del 1 al 4, dice: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Milquisúa, hijo de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Qué triste final, el de un rey. Un rey que había hecho grandes cosas, grandes batallas, guiado por Dios, pero en un momento él decidió tomar distancia. Fue realmente triste lo que pasó. Saúl había empezado bien, había comenzado todo muy bien, guiado por Dios, pero poco a poco su soberbia, su egocentrismo, su son de crecimiento lo fueron dañando. Él se fue sintiendo de que podía hacer las cosas y fue desobedeciendo poco a poco la palabra de Dios, los consejos, los anuncios que Dios le daba a través de su profeta. Y esto muchas veces pasa en la vida de nosotros. Poco a poco nos vamos desviando, dejando de escuchar los consejos, escuchar la palabra de Dios, dejando de orar, dejando de leer su palabra, cuando debe ser algo primordial en nuestra vida. No abandonar aquello, hermano, no abandonarlo, porque al descuidar aquellas cosas, lo que vamos es a un camino de derrota. Ya Saúl lo sabía, porque se le había anunciado anteriormente. Él iba camino a una derrota ya anunciada, porque ya se le había dicho anteriormente. Miren lo que dice Primera de Samuel, el capítulo 12. Vamos a ver, Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 14 y 15. Si temieres a Jehová y le sirvieres, y oyeres su voz, y no fueres rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirváis a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Eran las palabras que le había dicho el profeta de parte de Dios. Si ustedes me obedecen, si ustedes se someten, si ustedes siguen, todo le va a salir de esta manera bien. Todo saldrá bien. Estarán caminando bien. Pero, dice el versículo 15, mas si no oyere la voz de Jehová, y si fueres rebelde a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres.
es lo contrario. Entonces lo que iba a venir era llanto, lamento, tristeza, dolor a la vida de ellos porque no querían escuchar la voz de Dios. Entonces ellos tenían la opción: o escuchas y atiendes, o escuchas y no atiendes. No atiendes. Como dijo también, se lo dijo también a Josué. Y si vamos al libro de Josué, capítulo 1, vamos a ver qué nos dice el versículo 8, 9. Se lo digo a Josué. Josué 1, 8 y 9 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son las palabras que le dijo a Josué. Son las palabras que también le dijo a Saúl. Son las palabras que nos dice a nosotros hoy en día. Escucha, atiende y haz conforme. Haz aquello. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué maravilloso, hermano. Es un consuelo saber de que nuestro Dios nos va a acompañar a nosotros donde vayamos. Donde usted esté, ahí va a estar la mano poderosa de nuestro Dios. Siempre y cuando nosotros obedezcamos, escuchemos, atendamos a la voz del Señor. Esto es lo que sucede. Miren lo que dice también el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Dice, pronto para oír, para escuchar, para atender a la palabra de Dios, para atender los buenos consejos que podemos encontrar a través de su palabra. Saúl se olvidó que quien lo puso a él de rey. Se le olvidó todo aquello y empezó a hacer a su manera. Qué triste cuando nosotros se nos olvida que por la gracia y por la misericordia de Dios estamos vivos. Estamos presentes en este mundo. Hemos pasado un coronavirus. Hemos llegado a un año nuevo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero cuando no escuchamos la voz de Dios, no atendemos a nuestro Dios, el camino a una derrota ya está anunciada. Está anunciada. La vida de Saúl como rey fue en decadencia. Fue cayendo porque él desobedeció. Anteriormente lo habíamos tratado en la primera parte. Cómo él empezó a hacer las cosas a su manera. Fue decayendo. Desobediencia. El profeta Samuel se lo había dicho. Pero él siguió de obstinado. Siguió aquello. Fue en decadencia por no obedecer. Y miren cómo terminó todo. En el libro de Samuel, capítulo 31, nuestra cita bíblica, los primeros 4 versículos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa, el mismo monte que siempre se anunció todo, el mismo monte donde tenía que esperar a Samuel para ofrecer sacrificio, el mismo monte donde Saúl tomó la iniciativa de hacer las cosas a su manera, desobedecer. Ahí estaba ahora. Quizás estaría recordando todos aquellos momentos, todos aquellos eventos en que no escuchó. Quizás. Era su último momento, era su momento de la derrota por no escuchar a Dios. Sigue diciendo, y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisua, hijo de Saúl. Acabaron con su generación. Y arreció la batalla contra Saúl, y la alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Empezó el temor a invadirle, porque estaba solo. Estaba solo. Dios no estaba con él. Ya anteriormente, ya Dios lo había abandonado. Lo había dejado ya totalmente solo, como dice en Primera de Samuel, el capítulo 16, versículo 14. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, porque el espíritu solamente estaba de manera intermitente en ese momento, en ese tiempo. En ese tiempo. Hoy en día,
gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida permanentemente. Es el tiempo de la gracia. Es el tiempo de la gracia que estamos viviendo. Y esto nos lo dice el libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Dice de esta manera. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre está con nosotros. Ya no se va, ya no está de manera intermitente, permanece en tu vida para siempre. Entonces, cuando tú llevas una vida de desobediencia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con el Espíritu Santo? Lo estás arrastrando, lo estás pisoteando. Como dice también Efesios, vamos al libro de Efesios, capítulo 4, y vamos a ver qué nos dice el versículo 30. Efesios capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿De qué manera yo lo puedo contristar? Mira hacia atrás y hacia adelante. Dice atrás, versículo 26. No airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De esta manera nosotros contristamos al Espíritu, haciendo aquellas cosas. Es lo que pasa en la actualidad. En el tiempo de Saúl, el Espíritu lo abandonó totalmente. Estaba vacío. No había esa fuerza, no había ese acompañamiento, no había esa valentía. Aquí vemos a un Saúl temeroso, asustado, el rey de Israel, un pueblo que era temido por todos sus vecinos. Pero en este momento Saúl estaba solo. ¿Se da cuenta que no es por su fuerza, sino que es por la fuerza y la dirección de Dios, que nos lleva a ganar batalla, que nos lleva a no caer derrotado? Y este fue el triste final de Saúl. Sigue diciendo el versículo 3 de primera de Samuel capítulo 31. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl tenía temor de aquello. Sabía que aquellas personas, los filisteos, eran cruel al tener a una persona de rehén. Le pasó a Sansón. Supo la historia de Sansón, cómo Sansón terminó por los filisteos. Él no estaba dispuesto a pasar aquello. Había temor en su vida porque estaba solo. Cuando tú estás solo, hay temor. Qué triste camino llevaba Samuel. Un camino a una derrota ya anunciada, hermanos. Qué triste final de un hombre rico, atractivo, alto, fuerte y poderoso. Esto era Saúl. De esta manera lo habían encontrado. Pero esto no tiene nada que ver en sus momentos. Pues mira lo que dice el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 y 2. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeró, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Pero de nada le sirvió esto. Su apariencia física no le funcionó en estos momentos, porque alejado de Dios, amigo y hermano, tú no eres nadie. No eres nadie. Eres una cajeta vacía. No tienes nada. No hay nada en ti, realmente. Era alto,
Pero todo esto no fue suficiente, todas sus cualidades, su físico no fue suficiente para hacerlo alguien digno de imitar, porque estaba en decadencia. Saúl tenía una buena apariencia externa, pero internamente estaba en decadencia. Tenía una buena relación. No, él no tenía una buena relación con Dios. Hermano, una buena relación con Dios y un carácter firme son mucho más valiosos que una buena apariencia externa. Sí, eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante, a no caer derrotado, sino a continuar, hermano y amigo. Es importante atender a la palabra de Dios. Sí. Es importante atenderla y obedecerla como vemos a través de ella. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Solamente vamos a tratar algunas, porque es importante atender a la palabra de Dios. La palabra nos nutre, nos enseña a nosotros lo que debemos hacer, pero muchas veces nosotros pasamos por alto todo aquello. Vamos a tocar solamente algunas citas bíblicas. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos da Dios? Vida eterna. A través de Jesucristo, dice. A través de su Hijo. Y continúa diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no vino a condenar. Él no quiere condenar a nadie. Cada uno toma su camino y decisión. Atendamos a lo que nos enseña la palabra de Dios. Solamente nos toca creer, aceptarlo a Él. Sigue diciendo el versículo 18. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, usted mismo toma la decisión. Dios, a través de su palabra, nos enseña a nosotros el camino a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Pero tú decides. ¿Camino a una derrota anunciada o camino a una victoria? Tú decides qué camino vas a tomar. Vamos a ver también qué nos enseña en Primera de Juan. Vamos al libro de Primera de Juan. Primera de Juan, vamos al capítulo 3. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Muchas personas de repente se molestarán, porque dirán, ¿cómo es esto? Pues la Biblia lo dice, el que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo, porque su vida es de pecado en pecado. Te lo está enseñando la palabra de Dios. Es lo que te quiere enseñar para que tú corrijas, salga de aquello. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo está para darte a ti una nueva vida, una vida diferente. Pero depende de ti. Tú eliges. Tú eliges qué camino quieres seguir. Vamos a ver también qué nos dice el libro de Juan. Vamos a Juan nuevamente, capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Es lo que te enseña, es lo que te quiere decir. Tú decides qué camino quieres coger. Hermano y amigo, a través de su palabra encontramos sabiduría. Sí, hay sabiduría pero el desechar su sabiduría traerá sobre nuestra vida dolor, quebrantamiento, temor, como le pasó a Saúl. Dice que Saúl estaba temeroso y tuvo gran temor de ellos. Estaba temeroso, tenía temor a lo que sabía que venía. Hay poco valor por la vida cuando estamos separados de Dios. Si quieres acabar derrotado y sin esperanza, no escuches a Cristo, no lo atiendas, abandónalo, déjalo. Pero si quieres una vida plena, con esperanza, empieza a obedecer a Cristo. Empieza a escucharlo, empieza a atenderlo.
Amigo y hermano, tú tienes la decisión en tus manos, pero tú no sabes hasta cuándo el Señor te va a estar llamando. Tú no sabes hasta cuándo tú vas a estar vivo, pero sí te digo que si tú no quieres un camino a una derrota, acércate a Jesucristo. Pero si tú quieres un camino a una derrota ya anunciada, desecha a Jesucristo, quien te está llamando y te está hablando a través de su palabra. ¿Has visto lo que pasó con la vida de Saúl? Es lo que ha pasado con la vida de muchas personas. Han fallecido de esta manera, tristes, angustiados, con mucho dolor, porque en un momento tuvieron la oportunidad de atender a la voz de Dios y no quisieron. En este día te digo, escucha a nuestro Salvador, escucha y atiéndelo. Dios te ama, Cristo te ama y quiere para ti una vida mejor. Vamos a orar. Padre amado y maravilloso que estás en los cielos, mi Dios. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por este mensaje, Señor. Gracias, Padre, porque en ti, Señor, no hay derrota, Señor, sino hay triunfo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has sostenido y nos has guardado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, a pensar, Señor, cada día en ti, Señor, a meditar en ti, Señor, a servirte y a alabarte, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, porque sabemos, mi Dios, que hemos fallado, Señor, en muchas maneras, Señor. Y queremos, Señor, de aquí en adelante empezar a obedecerte, Señor, y a escuchar, Señor, tu mensaje, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres majestuoso, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Gracias por todo, Señor. Entonces lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendecidos, hermanos. La paz del Señor continúe guiando su vida.